Y bueno, lo de siempre, recordarles que al finalizar la clase, después esta se edita y se sube a internet, así que todo este tiempo que perdimos en tratar de proyectar el material, una vez que termine la clase, yo les confirmo que la clase va a ser grabada y va a ser subida a Facebook. Además, el material complementario que proyecto en la clase también va a estar disponible para ustedes. Así que no hay problema, me disculpan por favor y voy a tratar de acotar los tiempos para alcanzar a ver toda la actividad propuesta. Bueno, como siempre también les recuerdo, las normas de la clase tienen que ver con saludar y apagar su micrófono en el momento debido, escribir su nombre y el curso en el chat para que así nuestro asistente pueda llevar un registro del curso al que ustedes pertenecen y quiénes son efectivamente quienes se conectan. Para hablar, como bien están haciendo, levantar la mano y eso, respetar las opiniones de los compañeros y escribir en el chat si tienen alguna duda. Bueno, recordemos que hemos aprendido de los mayas. Las ilustraciones que aparecen en esta imagen nos permiten hacer un poco de recuerdo y saber que estábamos viendo la ubicación geográfica, el ámbito cultural, a que desarrollaron ellos su economía, la forma de organización social que tenían. Entonces, recordar que la gran unidad que estamos viendo se llama el legado de grandes civilizaciones de Mesoamérica y en especial de los mayas, que describimos la civilización maya considerando su ubicación geográfica, que si ustedes recuerdan se ubicaba en la zona de Mesoamérica, en lo que actualmente sería México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Recuerdo también la actividad en que ustedes dibujaron un mapa de América y efectivamente pintaron la zona geográfica donde estos se ubicaron. También vimos la organización política. Recuerden, chiquillos, que los mayas, debido a las condiciones geográficas del territorio, se organizaron en ciudades-estado. ¿Y cuál era la particularidad de las ciudades-estado? Bueno, que cada una era independiente de la otra y que podían desarrollar su propio comercio, establecer sus propias normas, su sistema de administración y sus propias autoridades. Luego vimos la organización económica. También estudiamos que en este ámbito, que debido a las condiciones geográficas, en la zona en que era más húmeda, más tropical, existía selva. Entonces ellos, para poder desarrollar la agricultura, que era la base de su economía, aplicaban un método de tala y de roza, luego cultivaban el terreno, que la principal base económica era el maíz, y que una vez que cultivaban, dejaban pasar un tiempo para que el terreno descansara, y este tiempo se llamaba barbecho, que es cuando efectivamente la tierra descansa para poder ser cultivada nuevamente. También dijimos que ellos una vez a la semana iban al mercado que estaba al centro de la ciudad e intercambiaban los productos de una zona geográfica a la otra. Así era posible, por ejemplo, que de la costa llevaran mariscos, pescados, que del centro la agricultura hiciera lo suyo y no tenían un sistema monetario como el nuestro, sino que ellos desarrollaron el trueque. También vimos en la organización social que a la cabeza estaba el señor verdadero, Alak-Yunit, y su familia, luego venían los sacerdotes y la nobleza, y para abajo estaban los campesinos y por último los esclavos. Los esclavos eran conseguidos a través de las guerras y estos eran usados luego para sacrificios humanos. Eso vamos a verlo hoy día también. También dijimos que la organización social de los mayas era extremadamente rígida. Tenían una pirámide y no existía una movilidad social entre las distintas clases sociales. Eso quiere decir que si yo nacía en el pueblo, nunca iba a poder ascender, por ejemplo, a la nobleza. Por último, la clase pasada, vimos el desarrollo cultural. Vimos que los mayas eran grandes observadores y que a través de esta observación habían desarrollado un estudio de la astronomía. Entonces tenían un calendario civil de 365 días, un calendario lunar de 260 y además habían sido los primeros en descubrir o en utilizar más bien el cero y tenían un sistema de cuentas vigesimal. Y la actividad de la clase pasada, el desafío que revisé sus actividades y efectivamente hubo muchos que le enviaron, era lograr sumar a través de los números mayas. Así que los felicito. Ahora, el objetivo de la clase de hoy tiene que ver con identificar las características de la civilización maya, considerando, como les dije delante, su religión y sus ritos. Esto lo deben escribir en su cuaderno para llevar un registro
de las actividades que hacemos semanalmente. La religión maya y sus características. Bueno, la religión se preocupaba de entender el porqué de las cosas. Y cuando digo esto, me refiero a que en ese tiempo las personas buscaban encontrarle una explicación al por qué ocurrían ciertos fenómenos. Como por ejemplo, si un día ocurría un eclipse, ¿se imaginan ustedes cómo pensarían los mayas de la época para explicar por qué podía darse un eclipse solar y quedara todo oscuro? O un eclipse lunar y que la luna junto con el sol proyectaran una luz muy, muy potente. Entonces, las explicaciones que ellos les daban a este tipo de fenómenos, como por ejemplo un trueno o un relámpago o que lloviera sin parar una semana, este tipo de situaciones se las atribuían a los dioses. Para los mayas, la religión influía en todos los aspectos de su vida. Sus dioses eran los que decidían cuál iba a ser el destino de los seres humanos. Como ustedes ven en la imagen proyectada, efectivamente habían chamanes que se comunicaban con los dioses, que entraban en trance y que era posible que transmitieran a las demás personas de la sociedad maya cuáles eran los designios de estos dioses. Bueno, la religión maya, una de sus principales características es que era politeísta. Profesora, ¿pero qué quiere decir politeísta? Politeísta quiere decir que no solo creían en un dios, sino que, como les estaba relatando, creían en muchos dioses. Sus dioses representaban elementos o fenómenos naturales, como les decía. Por ejemplo, estaba el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios divino de todo, el todo creador que había creado como todo el universo. Y estos dioses tenían un carácter dualista. Dualista viene de dos, o sea, un extremo y otro extremo. ¿Y qué quiere decir que sean dualistas? Bueno, esto quiere decir que existían dioses, por una parte, que protegían y garantizaban la abundancia y otros que causaban la muerte y la destrucción. O sea, que los mayas se explicaban el mundo a partir de la influencia de los dioses en las personas y por eso, por ejemplo, explicaban que nacían personas y otros que se morían. Explicaban que habían periodos de sequía y otros periodos de lluvia. Todo el mundo lo veían desde una perspectiva dual. Algunos de sus dioses, como pueden ver en las imágenes que aparecen al lado derecho de la pantalla, fueron Unapku, que era el dios creador, como les dije, creador del universo, un poco lo que sería Dios Padre para nosotros, ¿cierto? Bajo la tradición judeo-cristiana, Unapku sería el dios creador. Luego estaba Itzamna, que era el señor de los cielos, y el día, protector de los seres humanos. Y así ustedes se explican, por ejemplo, por qué ellos veían el cielo y le encontraban, claro, un sentido, porque ahí estaba presente Itzamna. Luego está Apuk, que era el dios de la muerte, la noche y el inframundo. O sea, todos aquellos espíritus y sombras y cosas como fantasmas que probablemente nosotros podamos creer en la actualidad, ellos se lo atribuían al dios Apuk. Luego estaba Akin, que era el dios sol, quien traía el calor y las sequías. Y aquí estaría la contradicción, por ejemplo, con el dios que está al final. Luego está Ixchel, que era la luna, la diosa de los nacimientos y de la adivinación. Y por último, Chak, que era el señor de las lluvias. Entonces, como les decía, el concepto de dualidad de bueno y malo, por una parte, estaba Akin, que era el dios sol, que traía calor y muchas sequías, si es que no se presentaba Chak, que era el señor de la lluvia y que traía la fertilidad y buenas cosechas. En relación a los ritos, porque acabamos de ver la religión y cuáles eran sus principales dioses, pero ahora, en relación a los ritos, ¿qué podemos decir? Los mayas asistían a ceremonias efectuadas en los templos. ¿Recuerdan los templos piramidales que tenían ellos con forma de escalera y que siempre apuntaban a la dirección de los puntos cardinales y en cierta orientación hacia dónde salía el sol o la luna o algunos planetas? Pues bien, ellos asistían a estos templos y aplicaban los siguientes ritos en distintos momentos. En primer lugar, desarrollaban bailes, cantos y rezos. Luego se pasaba a la entrega de diversas ofrendas como vegetales, ornamentas como joyas, pieles, plumas. Y para finalizar, se desarrollaban sacrificios de animales e incluso humanos.
Pero profesor, ¿y qué sentido tenía desarrollar este tipo de sacrificios? Pues bien, contar con em, con la confianza, con el respeto y con el apoyo de los dioses. Así, por ejemplo, como se ve en la imagen que están sacrificando un jaguar, posiblemente si ellos iban a llevar a cabo una guerra, era importante contar con el apoyo de los dioses. Entonces, previo a ir a la guerra, efectivamente sacrificaban este tipo de animales. Ahora, apliquemos lo aprendido en conjunto en el chat. Yo voy a revisar al finalizar la clase, una vez que mande la grabación a nuestro compañero Abraham, voy a revisar las respuestas que ustedes escribieron en el chat, así que los invito a que colaboren y respondan las siguientes preguntas por medio del chat. Expliquemos la religión y los mitos mayas. Primera pregunta, atención para que ustedes escriban en el chat. ¿Qué significa que la religión de los mayas sea politeísta? Vamos, quiero ver cómo van escribiendo en el chat, por favor. ¿Qué significaba entonces que la religión de los mayas fuera politeísta? Bueno, aquí les presento la respuesta. Significa que creían en muchos dioses, no solo en uno, sino que creían en la posibilidad de que vivieran, intercambiaran distintas influencias, distintos dioses. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué sus dioses tenían un carácter dualista? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se decía que sus dioses tenían un carácter dualista? Vamos, los invito a que escriban en el chat. Luego igual podemos intercambiar la respuesta en un ratito más. Pero recuerden, ¿por qué se decía que sus dioses tenían un carácter dualista? Y la respuesta, recuerden, porque algunos dioses protegían y otros causaban destrucción, como por ejemplo el dios que daba la vida y el dios que daba la muerte. O por ejemplo, el dios sol que traía sequías versus el dios de la lluvia que permitía la fertilidad de la tierra. ¿Cuáles eran los momentos de los rituales mayas? Con esta terminamos. Vamos, yo les invito a escribir en el chat cuáles eran los momentos de los rituales mayas. Acuérdense que acabamos de ver que efectivamente se desarrollaban rituales en los templos y que habían tres momentos. ¿Cuáles eran esos momentos? Primero habían bailes y cantos, luego se hacían ofrendas al dios y por último se desarrollaban sacrificios de animales o incluso de humanos. ¿Y para qué se hacían este tipo de ritos? Para contar con el beneficio o la ayuda del dios. Así, si se sacrificaba, por ejemplo, un animal, luego cuando se iba a la guerra, se podía obtener la victoria. O, por ejemplo, si se hacían sacrificios en honor al dios de la lluvia, se aseguraba la lluvia y ese año habrían buenas cosechas. Ahora les presento la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana, para que ustedes la desarrollen de manera individual en sus cuadernos y luego me la hagan llegar a través del correo, por ejemplo, o a través del Facebook, de la manera en que a ustedes se les haga más fácil. A partir de lo estudiado en la clase de hoy, observa las imágenes que aparecen en la pantalla y aparecen distintos dioses mayas. Usa tu imaginación y crea un dios maya, dibújalo. Y además escribe las características del dios que creaste y cuéntanos qué representa este dios. Para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, las páginas complementarias a lo trabajado durante esta clase son las 137 y las 140, que están completamente alineadas con la materia que estamos viendo en la clase de hoy. Y la actividad que deben resolver es efectivamente la que aparece en la página 140. Vuelvo entonces a la actividad de la semana que estamos actualmente y deben hacer, observar los dioses que aparecen, imaginarse cómo sería un dios maya, dibujarlo y por último,
escribir qué características tendría este Dios. ¿Ya? Eso, chiquillos. No nos queda mucho tiempo, así que voy a tratar de dejar de compartir la pantalla para poder leerlo a ustedes, ¿ya? Porque como les digo, me cuesta mucho manipularlo. La idea es poder escucharlo. Necesito el chat. Dejar de compartir la pantalla para poder verlo a ustedes. Ya. Y ahora los puedo ver. Y lo que hacemos siempre, puedo leer el chat también. Y lo que hacemos siempre al terminar la presentación, me levantan la mano y puedo saber quién quiere compartir su opinión sobre la clase de hoy, si puede responder. Sí, déjenme ver. Bueno, recordarles, chiquillos, que la clase de hoy está orientada a que ustedes entendieran cómo era la religión de los mayas y cuáles eran los ritos que ellos practicaban. Entiendan que los ritos, tal vez con nuestra visión de la vida no se entiende mucho que, que se hagan ritos en honor a los dioses, para obtener su favor en la guerra, por ejemplo, o para que existan, no sé, lluvias y que eso asegure una buena cosecha, pero independiente de la religión que usted profese, probablemente alguna vez ha ido a una iglesia o ha escuchado alguna prédica de algún pastor o de algún sacerdote, y hay algún momento en la misa donde efectivamente se acerca no sé, el pan, el vino, se consagra. Eso es una manera de hacer un rito. Capaz que nosotros no estemos tan acostumbrados con los sacrificios, y obvio que no, porque eh, hay que estar como en ese desarrollo cultural que tenían los mayas para comprender por qué ellos hacían eso. Pero invitarlos a preguntarle a sus papás, por ejemplo, y se van a dar cuenta que en la actualidad también se hacen ritos, independiente de la religión que se profese, ¿ya? Y por otra parte, que entiendan también la idea que ellos creían en muchos dioses, por eso eran politeístas, porque creían en muchos dioses. Y en el fondo creían en tantos dioses porque era la manera que ellos tenían para explicar el porqué de las cosas, el por qué llovía, el por qué había eclipses, el por qué había periodos de sequía. Entonces ellos explicaban estas situaciones a partir de, por ejemplo, decir que los dioses estaban enojados, estaban molestos. Entonces, como los dioses estaban molestos, la manera de hacer que ellos dejaran de estar así era a través de los sacrificios. ¿Ya? Recordar también que la actividad de hoy está orientada a que ustedes usen su imaginación y puedan dibujar su propio dios maya. Lo ideal es que le pongan un nombre así bien raro y que, por ejemplo, le atribuyan ciertas características y que digan qué propiedades tiene. Por ejemplo, este es el dios del fuego y los poderes que tiene, qué sacrificios se le puede hacer. ¿Se entiende? Ya, le voy a dar la palabra a Javiera Valenzuela, a ver si entendió la actividad. Hola Javi, ¿me escuchas? Profe, Hola, mi amor, disculpe todo lo que demoró para poder hacer la clase, pero ¿se entendió? sí, ¿Entendió cuál era el sentido de que la religión era politeísta? sí, ¿Entiende la diferencia con el monoteísmo? Monoteísmo, un dios. Politeísmo, muchos dioses. ¿Sí?
Ahí, sí, ¿Sí? sí. Ya. Y entendió también el tema de los ritos, como ellos hacían rituales donde primero bailaban, cantaban, hacían rezos, luego ofrecían em, ciertas ofrendas a los dioses y por último hacían sacrificios a animales o incluso a seres humanos. No, eso sí que no lo escuché. Pero ahora me entendió. Mientras se lo explico, Sí, ya, eso era lo importante. Por una parte, que tenían una religión politeísta, o sea, que creían en varios dioses, y por otra parte, que desarrollaron ritos en que se daban ceremonias en los templos donde efectivamente en un primer momento se hacían bailes, rezos, cantos, luego se ofrecían ofrendas como por ejemplo fruta o plumas en honor a los dioses y por último se terminaban estos ritos haciendo sacrificios de animales o de humanos. ¿Y qué humanos eran los que sacrificaban, profe? Bueno, sacrificaban los humanos que habían sido capturados en la guerra y que eran considerados esclavos. Estos eran los humanos que sacrificaban. ¿Entendió, Javi? sí, profe. ¿Y entendió en qué consiste la actividad que tiene que hacer el dibujo y darle propiedades al dios? Sí, Ya, mi amor. Nos vemos. Ahora vamos a darle la palabra. A ver quién está levantando su manito. Melina. Hola, Meli. ¿Me escuchas? Sí, Hola, ¿entendió la actividad? sí, pero eso de los rituales no mucho. Mm, Lo que pasa es que los mayas tenían templos. ¿Se acuerda que vimos pirámides la semana pasada? Que tenían forma de escalera, que apuntaban hacia el sol. Los mayas desarrollaban ritos o rituales en honor a sus dioses. Entonces, para contar con el apoyo de sus dioses en las guerras, por ejemplo, o que hubieran periodos de mucha lluvia para poder tener buenas cosechas, ellos venían y hacían ritos. Estos ritos tenían tres fases. En la primera fase se cantaba, se bailaba, se hacían rezos. En la segunda parte se entregaban ofrendas. Y en la tercera parte se hacían sacrificios en honor a estos dioses. ¿Me entendió? Sí, Ya, y entendió que la ahora sí. actividad, linda, y entendió que la actividad tiene que dibujar un dios y atribuirle ciertas características como divinas, por ejemplo, un dios sol o un dios lluvia, y lo tiene que dibujar y contar qué cosas hace. Pero bueno, no importa que si no se entendió bien esa parte, porque yo les voy a subir el material y la clase también va a estar disponible. Entonces, después de terminada la clase, usted puede revisar el material y si tiene cualquier duda me la pregunta, no hay problema, yo les contesto, ¿ya? Chiquillos, queda un minuto de Ya. tiempo. Desearles una buena semana a todos. Gracias por su participación, por quedarse hasta el final de la clase. Me disculpan los papás y ustedes también por el percance del computador. Voy a ver si es necesario formatearlo o sacarle un par de programas porque de verdad está muy, muy lento. Yo pensaba que era el internet, pero al parecer es porque tengo muchas cosas descargadas. Así que saludarlos a todos, esperar que estén muy, muy bien y un abrazo grande y felicitarlos, de verdad. No sé si de antes se escuchó, pero quiero felicitarlos porque junto con los quintos básicos, ustedes tienen una gran participación en la entrega de actividades. Hay varias personas que van al día, que efectivamente clase a clase están preocupados de mandar sus tareitas y los que les falta un poquito no importa, cada uno tiene su ritmo, chiquillos, pero es muy motivante para ustedes y para mí ver que a poco están avanzando y haciéndome llegar sus trabajos. Así que me pone muy contenta su participación y darle las gracias y espero que estén todos muy bien. ¿Ya? Nos vemos.